Conocer a los demás es inteligencia. Conocerte a ti mismo es sabiduría. Vencer a los demás requiere fuerza. Vencerte a ti mismo requiere verdadero poder. Esto fue escrito hace más de 2000 años y sin embargo describe exactamente el problema que vive la mayoría de nosotros hoy. Esto no es misticismo, es observación filosófica de una precisión quirúrgica. Vivimos en la era de la información. Nunca supimos tanto sobre el comportamiento humano, sobre neurociencia, sobre psicología. Nunca hemos tenido más herramientas para analizar a los demás. Y al mismo tiempo, muchos de nosotros llegamos al final del día sin saber con claridad qué queremos, qué nos mueve, qué nos detiene. Eso es exactamente lo que el capítulo 33 del Tao Te Ching pone en palabras. Hoy lo vamos a leer juntos, lo vamos a diseccionar y vamos a ver por qué estas 34 palabras en chino clásico siguen siendo más actuales que cualquier libro de autoconocimiento moderno. Voy a leer el capítulo completo primero, sin interrupciones. Escúchalo como quien escucha una melodía antes de analizarla. Capítulo 33 del Tao Te Ching. Traducción base de D.C. Lau. Quien conoce a los demás posee sabiduría. Quien se conoce a sí mismo tiene iluminación. Quien vence a los demás tiene fuerza. Quien se vence a sí mismo es verdaderamente poderoso. Quien sabe que tiene suficiente es rico. Quien actúa con determinación tiene voluntad. Quien no pierde, su lugar permanece. Quien muere sin desaparecer, alcanza la longevidad. 8 líneas, 4 pares de contraste, una sola pregunta escondida entre ellas. ¿Hacia dónde está apuntando tu intención? Antes de analizar cada línea, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a entender a otras personas, su comportamiento, sus motivos, sus reacciones? ¿Y cuántas dedicas a entenderte a ti mismo? No tienes que responderme, pero quédate con la proporción. Primer par. Quien conoce a los demás posee inteligencia. Quien se conoce a sí mismo tiene iluminación. En chino clásico, el término que usó Lao Tse para inteligencia aquí es el carácter Zi, conocimiento observacional, capacidad analítica dirigida hacia afuera. Y para iluminación usó el carácter Ming, que en el contexto taoísta no significa iluminación espiritual mística, significa claridad, la misma claridad que tiene el agua cuando deja de moverse. La distinción no es moral, no dice que conocerte sea más virtuoso, dice que es más difícil. Conocer a alguien más requiere observación. Conocerte a ti mismo requiere honestidad. Y la honestidad tiene un coste que la observación no tiene. Segundo par. Quien vence a los demás tiene fuerza. Quien se vence a sí mismo
es verdaderamente poderoso. Esto conecta directamente con algo que los griegos ya habían intuido. En Delfos, el oráculo tenía grabadas 3 sentencias. La más famosa, conócete a ti mismo. Sócrates construyó toda su filosofía sobre esa frase. 2 culturas que no se conocían, separadas por miles de kilómetros, llegaron a la misma conclusión. La batalla más importante no ocurre fuera. ¿Y qué significa vencerse a uno mismo? ¿No reprimirse? ¿No forzarse? En el Tao, vencerse significa dejar de ser arrastrado por los propios automatismos. El hábito que actúa en tu lugar. La reacción que dispara antes de que decidas. El miedo que elige por ti. Eso es lo que Lao Tse llama fuerza. No músculo, no control externo, presencia interna. Y aquí viene algo que casi nadie menciona cuando habla de este capítulo. Las últimas 4 líneas del 33 son las más radicales y las más ignoradas. Y tienen todo que ver con por qué el autoconocimiento no es lo que creemos. Tercer par. Quien sabe que tiene suficiente es rico. Quien actúa con determinación tiene voluntad. Esto no es una sentencia sobre dinero, es una sentencia sobre la relación entre lo que eres y lo que crees que necesitas ser. La riqueza que describe el Tao aquí no es tener mucho, es dejar de necesitar más. Y ese dejar de necesitar no viene de la resignación, viene del conocimiento. Cuando te conoces de verdad, sabes qué es tuyo y qué no lo es. Sabes qué puedes soltar. Lo que no te conoces, lo acumulas, por si acaso. Cuarto par, quizá el más difícil. Quien no pierde, su lugar permanece. Quien muere sin desaparecer, alcanza la longevidad. Esta última línea ha generado siglos de debate. La interpretación más documentada en el contexto taoísta no habla de vida eterna ni de reencarnación. Habla de algo mucho más concreto. Quien ha encontrado su lugar, su naturaleza genuina, no desaparece cuando muere el cuerpo, porque dejó algo real, algo que no dependía de la aprobación externa, algo que nació del conocimiento propio, no de la imagen que construyó. En lenguaje moderno hay personas que mueren y su presencia permanece. Y hay personas que viven mucho tiempo sin nunca haber estado realmente presentes. Lao Tse pregunta, ¿cuál de los dos llamas longevidad? Primera conexión. Vivimos rodeados de espejos, redes sociales, opiniones, métricas, comparaciones. Todo nos dice constantemente cómo vamos según los ojos de otros. Y cuanto más ruido externo, menos señal interna. No porque la señal desaparezca, sino porque aprendemos a no escucharla. El conocimiento de los demás, que describe Lao Tse en el primer verso, no es malo. El problema es cuando se convierte en el único tipo de conocimiento que cultivamos. Hay personas que dominan con precisión las emociones ajenas, que predicen comportamientos, que manejan dinámicas de grupo, que nunca se preguntan qué sienten ellas mismas. Segunda conexión. El segundo verso habla de vencer a los demás versus vencerse a uno mismo.
En la cultura actual, la fuerza se celebra, productividad, disciplina, resultados. Pero hay un tipo de fuerza que se vuelve contra quien la ejerce. Es la fuerza aplicada hacia afuera para compensar lo que no se ha resuelto adentro. Te empujas a trabajar más para no sentir lo que sentirías si pararas. Te exiges resultados para no enfrentarte a la pregunta de si esto es lo que realmente quieres. Controlas el entorno porque dentro hay algo que no puedes controlar. Eso no es poder, es evasión con forma de disciplina. En un momento te voy a hacer una pregunta del capítulo 33 que rara vez alguien se hace de verdad. Pero antes quiero contarte algo que me pasó a mí. Tercera conexión. Quien no pierde, su lugar permanece. En el contexto taoísta, lugar no significa el cargo, no el rol social. El lugar que eres, no el que ocupas. Hay personas que pasan décadas sin encontrarlo, que construyen identidades basadas en lo que hacen, lo que poseen, lo que otros esperan de ellas. Y cuando alguna de esas cosas cambia, un trabajo, una relación, el reconocimiento, sienten que se pierden ellas mismas, porque su lugar siempre fue externo. El capítulo 33 dice que conocerse no es un proceso intelectual, es encontrar ese lugar que nadie puede quitarte. La mayoría de las discusiones sobre este capítulo se quedan en el primer par, inteligencia versus sabiduría, conocer a otros versus conocerse. Eso es lo más citado, lo que aparece en frases motivacionales, en discursos de liderazgo. Pero hay 3 matices que casi siempre desaparecen en la lectura rápida. El primero, el capítulo no dice que el conocimiento externo sea inútil, dice que hay una jerarquía entre los dos. No es no analices a los demás, es asegúrate de que eso no sea lo único que haces. El segundo matiz, quizá más profundo. Lao Tse no describe el autoconocimiento como un proceso de introspección continua. No es vivir mirándose el ombligo. En el contexto taoísta, conocerse es un proceso de quietud, no de análisis. Es más parecido a lo que ocurre cuando el agua deja de agitarse y puedes ver el fondo, que a lo que ocurre cuando te sientas a pensar en ti mismo durante horas. Y el tercer matiz es el más contraintuitivo, el verso sobre la voluntad. Quien actúa con determinación tiene voluntad. Parece una afirmación ordinaria sobre el esfuerzo. Pero en el taoísmo, la voluntad no es tensión. La voluntad más alta no es la que empuja contra la resistencia, es la que actúa en alineación con la propia naturaleza. En otras palabras, la persona que se conoce de verdad no necesita grandes cantidades de fuerza de voluntad para hacer lo que tiene que hacer, porque no hay batalla interna que librar. La voluntad real surge del conocimiento, no del control. Quiero contarte algo. Hubo un periodo en mi vida en que me creía bastante bueno para entender a la gente. Podía leer situaciones, anticipar reacciones, moverme con cierta soltura en entornos sociales. Y al mismo tiempo tenía una incomodidad profunda que no sabía nombrar. Una sensación de que estaba ocupado en las cosas correctas, pero por las razones equivocadas. No fue ningún libro el que me lo aclaró. Fue una noche en que me senté quieto, sin ninguna agenda, y me hice la pregunta que siempre había aplazado. ¿Qué quiero yo realmente?
no lo que debería querer, no lo que tenía sentido querer, no lo que yo, sin audiencia, sin justificación, quería. No tenía respuesta. Y ese silencio fue más informativo que años de análisis de los demás. Eso es lo que el capítulo 33 llama iluminación, no un estado elevado, la honestidad de no saber y seguir buscando desde ahí. El río no sabe a dónde va. Eso podría sonar como una debilidad, pero observa lo que hace el río. Encuentra el camino de menos resistencia, rodea lo que no puede atravesar, desciende sin que nadie le explique cómo bajar, llega al mar sin haber tenido que decidir llegar. El río no tiene un conocimiento intelectual de su destino, tiene algo más profundo que eso. Conoce su propia naturaleza, sabe lo que hace el agua, fluir hacia abajo, seguir el cauce, cederse al espacio. Y eso es suficiente para llegar. El capítulo 33 no te pide que te analices hasta comprenderte. Te pide algo más sencillo y más difícil a la vez. Dejar de correr tanto hacia afuera y quedarte quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que ya estás siendo. Ahora vamos a hacer algo juntos. No solo entender el capítulo 33, vamos a intentar vivirlo. Esta práctica te va a llevar 3 minutos. Puedes hacerla donde estés. Cierra los ojos si puedes. Si no, lleva la mirada hacia abajo. Primero respira. Inhala durante 4 tiempos. Ahora exhala durante 6. Y repite esto 2 veces más. Pausa si quieres el vídeo para hacer las 3 respiraciones completas. Y ahora seguimos. Ahora, sin buscar una respuesta, hazle al cuerpo esta pregunta. ¿Qué hay aquí que no suelo ver? No pienses la respuesta, solo deja que la pregunta esté ahí. Observa qué pasa en el pecho. Observa qué pasa en los hombros. Observa qué pasa en la mandíbula. El cuerpo sabe antes de que la mente explique. Eso es min, claridad, no análisis. Ahora una última respiración. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhala en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre los ojos cuando estés listo. Lo que acabas de hacer es exactamente lo opuesto a lo que promueve la cultura actual. No resolver, no optimizar, no producir. Simplemente estar lo suficientemente quieto para que algo tuyo pueda aparecer. Y si sentiste algo, una tensión, una imagen, una palabra que vino sola, ese es el comienzo del conocimiento que describe el capítulo 33. No es teoría, es señal. ¿Cómo puedes vivir el capítulo 33 en estos días? No hace falta cambiar nada grande. Una acción, una vez al día, antes de que el día termine, hazte esta pregunta y escríbela en algún lugar. Hoy actué desde lo que soy o desde lo que creo que debo ser. No para juzgarte, solo para registrar.
Y una observación. Nota cuántas de tus decisiones del día tuvieron que ver con lo que otros esperan, con lo que es razonable, con lo que se supone. ¿Y cuántas vinieron de algo más silencioso y propio? No hay proporción correcta, solo hay datos. Y el error más común al trabajar con este capítulo es convertirlo en otro tema de análisis intelectual. Me conozco suficientemente bien, cuáles son mis valores, cuáles son mis patrones, y generar otra capa de ruido mental sobre el ruido ya existente. El autoconocimiento que describe el Tao no es acumulativo, no es un inventario, es más parecido a una limpieza. Cuanto menos necesites ser alguien específico, más claro puedes ver quién eres. El río no acumula conocimientos sobre su cauce, solo fluye y el cauce aparece. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar este capítulo. Algo sobre lo que Lao Tse no dice directamente en este capítulo, pero que está en cada línea. Y tiene que ver con por qué el autoconocimiento da miedo. El autoconocimiento da miedo porque lo que encuentras no siempre es lo que esperabas. Vas a encontrar contradicciones, encuentras deseos que no cuadran con la imagen que tienes de ti, encuentras miedos que no sabías que cargabas. Y eso puede sentirse como un fracaso. Pero Lao Tse llama a eso iluminación. No porque sea agradable, sino porque es real. Volvamos a las primeras palabras que escuchaste hoy. Conocer a los demás es inteligencia. Conocerte a ti mismo es sabiduría. Ahora ya sabes lo que está entre medias. Nadie puede darte esa sabiduría. Ningún libro puede dártela. Ningún vídeo puede dártela. Pero puede señalarte la dirección. El río no necesita que le expliquen el mar, solo necesita fluir. No buscas quién ser, ya eres. Solo necesitas quietud suficiente para reconocerlo. Y antes de irte, una pregunta. De los 4 pares que analizamos hoy en el capítulo 33, ¿cuál te resonó más? ¿El par inteligencia y sabiduría? ¿El de fuerza y poder? ¿El de suficiencia? ¿O el de longevidad? Cuéntamelo si te nace en los comentarios. Y si hay un capítulo del Tao Te Ching que quieras que analicemos juntos, dímelo también. Si este episodio te llegó, suscribirte es la forma más directa de seguir esta conversación. Gracias por estar ahí. Alquimia Interior.